Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Actualidad Local La Palma. Presentamos un resumen de noticias de las últimas horas. El secretario general del PSOE de La Palma, Borja Perdomo, lamentó las recientes declaraciones del presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, en lo relacionado con el Centro Nacional de Vulcanología. Lamentamos las declaraciones del presidente del Cabildo de La Palma con respecto al centro vulcanológico. Al final ya nos tiene acostumbrados a esta cuestión de confrontación, ¿no? con el Estado en este caso. Bueno, yo creo que al final es una cortina de humo para evitar su falta de eficacia en la gestión, en este caso del Cabildo Insular de La Palma. El Ministerio es claro y ha sido claro, y además con hechos, ¿no? 5 millones de euros que están garantizados para el centro vulcanológico y 1.000 millones de euros para el TMT. Eso demuestra lo que apuesta el Ministerio por la isla de La Palma. Otra cosa es que, bueno, queramos hacer trampas al solitario y se esté pidiendo en un convenio por parte del Gobierno de Canarias, que la verdad es que cada vez que entra en algo que tiene que ver con la gestión, enreda aún más todo lo que tiene que ver con todas estas cuestiones, y que se estén intentando incluir competencias que son competencias del Estado, e intentar cambiar cuestiones que no se pueden cambiar dentro de un convenio. Por lo tanto, bueno, lo que pedimos es que se trabaje en que se saque lo antes posible. El retraso al que el presidente hace referencia lo ha cometido el Gobierno de Canarias. El convenio fue enviado, el borrador, el día 20 de marzo y le respondieron hace 2 días. Por lo tanto, que no sigan enredando, que no sigan dando estos mensajes a la opinión pública, que lo que quiere es que se instale el centro vulcanológico. Lo hemos visto con muchas cosas más. Cada vez que asume una competencia o intenta agilizar algo, se retrasa. Lo vemos con la LP2, con la entrega de las viviendas de Fincamado, con las políticas hidráulicas propias del Cabildo Insular de La Palma y con la propia reconstrucción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el presidente lo que tiene es que centrar el tiro, ¿no? Donde tiene que hacerlo, y es en gestionar los problemas que tiene la isla de La Palma. Además, el presidente también se cayó, ¿no? En su momento, cuando hubo que bajar los brazos, ¿no? Y que no fuera el centro vulcanológico, la candidatura única fuera en la isla de La Palma, como se había acordado en mociones plenarias y en acuerdos por unanimidad de los partidos políticos. Por lo tanto, él levanta la voz cuando le interesa, y al final creemos que es otra cortina de humo más para no responder ante las gestiones que tiene que hacer como presidente, que es sacar los principales problemas de la isla de La Palma adelante. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentaron el acuerdo entre el gobierno autonómico y el Estado destinado a compensar a Canarias por los efectos derivados de la guerra en Oriente Medio. Gracias por acudir a esta convocatoria en la que vamos a dar cuenta del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias en materia de compensación de las medidas anticrisis presentadas por el decreto recientemente aprobado por el Consejo de Ministros y el anterior para paliar los efectos de la guerra de Irán. Y en ese sentido saben perfectamente, porque además ustedes dieron buena cuenta, que en el primer decreto bueno, pues las singularidades canarias las compensaciones al IVA no estaban contempladas. Se produjo un proceso de negociación entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias precisamente para calcular esa compensación y cómo se iba a materializar, con un montante de 15,3 millones de euros. Y en este nuevo decreto, que lo que viene a dar es continuidad del mismo, previamente, obviamente, a la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, se produjeron las conversaciones precisamente para, dado que era una continuidad del mismo, pues no cambiar la estructura del decreto, pero que esa compensación y esas singularidades canarias iban a ser tenidas en cuenta. Fruto de ese trabajo se ha alcanzado en las medidas de este nuevo decreto de un montante en torno a 7.800.000 euros de compensación, que suman junto a los 15.300.000 un montante total de 23.100.000. Y esos 23.100.000, ahora el ministro podrá dar cuenta de cómo se materializan y cuál es el procedimiento y los plazos. Esos 23.100.000 es el dinero que vendrá del Gobierno de España para Canarias como medidas compensatorias para financiar, por un lado, las medidas que ha puesto en funcionamiento y que ha prorrogado el Gobierno de Canarias, así como compensaciones a sectores concretos. Yo quiero destacar que este es un acuerdo positivo que hace justicia con las singularidades canarias, con la ciudadanía canaria. Yo también quiero agradecer que, a pesar del despiste inicial que se pudo producir, la voluntad del Gobierno de España en corregir y compensar a los canarios para que no queden en un plano de desigualdad respecto al resto de ciudadanos del territorio
español. En el pasado Consejo de Gobierno nosotros aprobamos un decreto donde estaba lo que tú diste cuenta, y en el pasado Consejo de Gobierno lo que hicimos es prorrogar el decreto hasta el 30 de septiembre, exactamente igual que el Gobierno de España. Que esa compensación hasta el 30 de septiembre son los 7.800.000, pero nosotros evidentemente, las compensaciones del impuesto del transporte, la bajada del IGI es superior a esos 7.800.000, pero eso es financiación de la comunidad autónoma que aporta. En los dos decretos, en el decreto del 2000, primero el decreto que se aprobó hasta el 30 de junio, se introducían medidas compensatorias desde la bonificación del 99,9% del impuesto al combustible, desde la reducción del IGIC, desde medidas compensatorias para el sector primario, que los transportistas, en fin, todas aquellas medidas que se acometieron en el primer decreto hasta el 30 de junio y que se han prolongado, tienen un coste que supera en torno a los 60 millones de euros. Una parte, que es la que le correspondía a la comunidad autónoma, obviamente hace un esfuerzo económico para compensar, pero la parte que estaba incluida dentro del decreto aprobado por el Gobierno de España y que no contemplaba Canarias es la que viene a complementar esas ayudas, ¿no? Yo también quiero destacar en el esfuerzo en este último decreto, una solicitud que habíamos hecho sobre todo en Isla, importante para la isla de La Palma, la posibilidad de la instalación de baterías para la generación de energía, ¿no? O sea que si bien este decreto, una parte por nuestro régimen económico fiscal no estaba contemplada, pero sí hay otras medidas que tienen impacto en el tejido productivo canario, en las personas y en los transportistas que se han sido contempladas. Pero todo eso viene a financiar en torno a un 33% de las medidas que el Gobierno de Canarias hizo en su primer decreto y en este segundo decreto que se ha prorrogado. Bien, como ha trasladado el presidente de Canarias, cuando se aprobó el primero de los reales decretos leyes de ayudas por las consecuencias de la guerra en Irán, se tomaron decisiones que hacía que se bonificara con una rebaja del impuesto de valor añadido una serie de impuestos del Gobierno de España, con el objetivo de que esas bajadas tuviesen su correlato en Canarias, que lo que tiene es un impuesto distinto, el impuesto general indirecto canario. Lo que se arbitró fue un mecanismo entre las dos administraciones para cuantificar en aquel Real Decreto Ley cuál debiera ser la compensación por parte del Gobierno central. Ascendió entonces a un total, como bien ha dicho el presidente, de 15,3 millones de euros. Lo presentamos en su momento, en el verano, y a esta cantidad ahora se suma idéntico mecanismo con el Real Decreto Ley aprobado este pasado lunes en sesión extraordinaria por parte del Gobierno de España. Suma en este nuevo Real Decreto Ley esa cantidad 7,8 millones de euros, sumada a las dos, la cantidad es de 23,1. Bien, ¿qué es lo que va a hacer el Gobierno de España? Hoy, el Gobierno de España, ante el acuerdo de los dos gobiernos, lo que ha hecho es trasladar a la Comisión de los Secretarios de Estado el que el próximo martes en el Consejo de Ministros se apruebe una transferencia específica y extraordinaria al Gobierno de Canarias por ese montante, 23,1 millones de euros. Es un suplemento extraordinario y único que hace que aumente las cantidades que recibe el Gobierno de Canarias del Gobierno central. Y, por tanto, estoy en disposición de anunciar, así me lo acaban de comunicar, que ya se ha llevado hoy a la Comisión de Secretarios de Estado, con lo cual entrará seguro en el orden del día del próximo martes en el Consejo de Ministros. Eso lleva consigo que se genera crédito, se genera el derecho y, por tanto, ya Canarias puede contar con esos 23,1 millones de euros, porque así lo ha aprobado ya de manera definitiva el Consejo de Ministros. Es decir, hasta ahora teníamos un compromiso, ya el martes se materializa en un acuerdo de Consejo de Ministros. Y creo que, como ya hemos dicho, es mantener las medidas con Canarias acorde a lo que tome el Gobierno de España. Si hubiera un nuevo Real Decreto Ley, pues haríamos lo propio. Como saben, tiene una vigencia entre agosto y septiembre, haríamos lo propio con esa compensación para la Comunidad Autónoma de Canarias. Y ese es el acuerdo al que hemos llegado los dos gobiernos. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, participó en Madrid en la presentación del estudio La vivienda en España, libro blanco sobre el mercado residencial español. Durante su intervención expuso la estrategia del Ejecutivo Autonómico para afrontar la emergencia habitacional en las islas. Bueno, yo creo que al inicio de esta legislatura hicimos dos cosas. Por un lado, un diagnóstico de las políticas de vivienda, de cómo estaba la situación de la vivienda en Canarias, y luego pasamos a la acción, de manera
casi inmediata, priorizando las políticas públicas en materia de vivienda. Para el Gobierno ha sido una prioridad esta legislatura dar respuesta a la emergencia habitacional, primero aprobando el Decreto Ley 1/2024, que declaraba la emergencia habitacional y ponía medidas para movilizar el suelo principalmente. Luego el Decreto Ley 3/2025, que agilizaba los procesos de obtención de licencia, pero también incluía más medidas de transformación de suelo y de edificaciones para incrementar la oferta de vivienda e incentivar la construcción de vivienda protegida. Y luego, pues, aprobando también el decreto para las adjudicaciones, priorizando a las Canarias y a los canarios a la hora de otorgar, sobre todo, la vivienda pública, especialmente para aquellos que tenían un arraigo y, por otro lado, que reunían los requisitos, acabando con el sorteo y poniendo un baremo que ponía precisamente la vivienda a aquellos que más lo necesitaban. Y eso es lo que hemos ido haciendo, como digo, pasando del diagnóstico a la acción, pero también ahora pues planificando de cara a los próximos 5 años con un nuevo Plan Canario de Vivienda 2026-2030, que lo que busca precisamente es que las políticas públicas de vivienda continúen más allá de lo coyuntural, porque es un problema estructural y que desde luego requiere del esfuerzo y de la cogobernanza de todas las administraciones, del Estado, con el Plan Estatal de Vivienda, del Gobierno de Canarias, ahora de los cabildos, que son competentes en materia de vivienda, y también, por supuesto, y lo digo por la reunión de ayer, de los ayuntamientos de Canarias a través de la FECAN, con los cuales tenemos una magnífica colaboración. Bueno, estamos en el proceso inicial de participación del Plan Canario de Vivienda. Lo que presentamos ayer fueron los 4 ejes. 4 ejes que el primero de ellos es la construcción de nueva vivienda pública a través del incremento del parque público de vivienda. Por otro lado, la rehabilitación es el segundo eje, la rehabilitación del parque existente, tanto del parque público como del parque de viviendas en términos generales, tanto a nivel de edificios como a nivel de barrios. El tercer eje es precisamente las ayudas, también ha sido una política muy importante de esta legislatura, las ayudas al alquiler, más de 36 millones de euros destinados, por ejemplo, a convocatorias de ayuda al alquiler, la cantidad máxima que se ha destinado hasta la fecha, ayudas como el bono joven, como también la propia hipoteca joven, como puede ser también la compra de vivienda para jóvenes a través de esas ayudas. Esa política de ayuda es el tercer eje, y el cuarto eje, que es novedoso, es los incentivos al sector privado para la producción y construcción de vivienda protegida, las VPO, que también ayudan a incrementar la oferta y además a bajar los precios tanto en régimen de alquiler como en régimen de compraventa. La octava edición de StarMust se celebrará del 17 al 22 de octubre en Tenerife y La Palma, consolidando a Canarias como referente internacional en ciencia, innovación y cultura. El festival reunirá destacados científicos, astronautas y artistas de primer nivel, con conferencias y mesas redondas, así como un amplio programa musical. La Palma tendrá un papel protagonista al acoger el 22 de octubre la jornada de clausura del festival. Antes de nada, por supuesto, el presidente Sergio Rodríguez hubiera querido estar aquí, pero bueno, por motivo de agenda, créanme que no ha podido estar, aunque quería. Bueno, para mí es un honor estar aquí como consejera del Cabildo Insular de La Palma de Turismo. La isla de La Palma es un referente a nivel astroturístico, no solo por los cielos, el Roque de los Muchachos, la Ley del Cielo que compartimos con Tenerife, sino a nivel científico somos un referente. Y quizás en estos últimos años nos ha faltado poder llegar a mayor población y el Festival StarMust nos ayuda a posicionarnos a nivel internacional como una isla de las estrellas, una isla que defiende ese cielo nocturno que llevamos a rajatabla esa ley del cielo y combinadas con experiencias astroturísticas y que nos ayudan a tener valor por la isla, por el territorio y gracias a StarMust en esta octava edición vamos a estar también en la isla de La Palma, en el cual pues invito a esa presentación a mis compañeras que la haremos la próxima semana en la isla de La Palma y tenemos un programa también muy, muy interesante y invitamos también a que la gente participe en StarMust. El año pasado en la isla de La Palma tuvimos la oportunidad de recibir a muchísimas representantes
científicos interesantísimos. Recuerdo muy bien a Jane Goodall, pobrecita que ya no está entre nosotros, con el cariño y la cercanía que transmitían y explicaban todas las cosas. También recuerdo años pasados a Jocelyn Bell, como de forma casual descubrió los púlsares de las estrellas, que para los que no somos científicos pues nos puede costar, pero recomiendo bueno, la participación que sea masiva en Starmus, tanto en Tenerife como en la isla de La Palma. Y muchísimas gracias a este Starmus, que para el que no lo conozca, que entiendo que ya en la 8ª edición ya lo deben de saber, pero Starmus es las estrellas y la música, gracias a estos dos cofundadores, como es, o dos genios pensantes, como es Gary Israelian y Brian May, que han hecho posible pues este magnífico evento, que esperemos que sea por mucho tiempo y que sigan eligiendo Canarias, que sé que ha sido el ADN, el origen de este festival está en Canarias, y que podamos contar con ellos bueno, durante todas las ediciones futuras. Muchísimas gracias. Y un equipo de Canal 11 llegó hasta uno de los rodajes del Campus Festivalito, donde los más pequeños desarrollan su creatividad. Veamos. Tenemos el privilegio de pasar a la acción en el Campus Festivalito. Quédense con nosotros porque ya si estuvimos en la inauguración, ahora nos queda ver el meollo de la cuestión. Cámara graba. ¡Acción! Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás llevando estos días de mucho ajetreo? Pues bien, con mucha intensidad y la verdad es que bueno, ahora ya a estas alturas que ya hemos pasado el meridiano del campus, cansados, porque ayer tuvimos rodaje con los pequeñitos toda la mañana y con el grupo de los medianos toda la tarde, pero bueno, muy bien, entusiasmados y muy contentos de ver la implicación de los chicos y de las chicas y la energía, las ideas que tienen y la explosión de creatividad que está viendo estos días en el Museo de aquí de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de la Palma. ¿Qué significa organizar todo este gremio del cine para los más jóvenes y para los más peques de la casa? ¿Qué significa? Pues darles una voz a toda esta juventud que quiere hacer artísticamente algo diferente, que están unidos al cine, que tienen intereses con los cortometrajes, con la grabación, que tienen intereses en usar nuevas tecnologías y conseguir, pues en esta semana van a llevar todos sus conocimientos con nuestra ayuda a crear unos cortometrajes que se emitirán el sábado, y pues a la vez que tienen un taller de verano, pues aprenden cosas nuevas, comparten conocimientos, hacen nuevos amigos y me parece bastante positivo. Por hoy nos despedimos. Encuentren más información en nuestras plataformas digitales. Soy Rosana Rodríguez. Gracias por acompañarnos.